Continuamos en Cara a Cara platicando el día de hoy sobre lo que es el presupuesto del estado de Jalisco. Nos hace el favor ya de acompañarnos, le damos la bienvenida. Celia Fausto, diputada del PRD. Celia, bienvenida. Pablo, al contrario, gracias. Y seguimos platicando con Ricardo Rodríguez, diputado de Movimiento Ciudadano. Entonces, Celia, Ricardo, el secretario de Finanzas entregó el sábado pasado el documento, ¿no? Ya no te pregunto si fue físicamente papeles, si fue un USB, si fue un disco, no lo sé. Pero el caso es que se lo entrega a los diputados y sin embargo, eso fue el sábado, estamos a martes y ustedes como diputados no conocen qué fue lo que entregó. Es correcto. ¿Es correcto? Mira, te voy a hablar por el caso de un servidor, la diputada Celia comentará su caso naturalmente, pero es momento que no conocemos el documento los diputados de Movimiento Ciudadano, si bien el documento formalmente fue entregado al Congreso el día sábado. ¿Cuál es el procedimiento normal? Pues que haya una sesión del Congreso, en esa sesión el presidente de la mesa directiva dé cuenta de esa comunicación recibida por parte del gobierno del Estado y la derive a la Comisión de Hacienda. En ese proceso nosotros podemos pedir formalmente una copia del documento para no esperarnos a que la Comisión de Hacienda se tarde en citar a una reunión y en esa reunión nos entregue los documentos. Ustedes no están en la Comisión de Hacienda. Nosotros sí tenemos representación en la Comisión de Hacienda, pero para que sesione la Comisión de Hacienda seguramente será hasta la próxima semana. ¿Qué hicimos nosotros? Pues de manera informal solicitamos el documento, no nos lo entregaron, el día de ayer ya presentamos un oficio. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el presidente de la mesa directiva, es el diputado Trinidad Padilla López, que es diputado del PRI. Nosotros le presentamos ayer un oficio formalmente en donde le estamos solicitando que no obstante que el procedimiento normal es esperarnos a que haya una sesión y todo esto, pues ahora sí que de cuates nos lo puede ir dando desde ahorita para tener la oportunidad de revisarlo, porque luego la discusión es que los diputados no revisamos las cosas, no profundizamos, no proponemos porque no conocemos. Nuestra intención es tener esa posibilidad, pero como bien lo dices tú, pues prácticamente llevamos perdidos 3 días sin capacidad de poderle dar una revisada a los documentos. En todo caso, lo que conocemos... lo mismo que nosotros, el monto total 87.694 millones de pesos, que es un incremento del 5.29% respecto al del año pasado. Y algunos datos que han estado por ahí saliendo... Lo que le va a tocar al Congreso, que son 657 en lugar de los 854 que pedían o ustedes. Que el Instituto Electoral se está quejando de que no le llegó el dinero. ¿Qué quería decir? Los datos que han salido en la prensa son los que yo conozco, pero el documento no lo tenemos a la mano, no nos lo han entregado, no hemos tenido capacidad de revisar ni siquiera la primera hoja. Bueno, yo creo que Ricardo Villanueva ha expresado una y otra vez, ha reiterado Celia y Ricardo, que será un presupuesto austero. Les voy a poner un dato concreto para que ustedes juzguen y nos den su opinión. Acabas de decir que se queja el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de que no tiene recursos o algo así. Yo les digo, en diciembre del año 2013, en el periódico oficial El Estado de Jalisco, el gobierno publicó lo que ustedes aprobaron, es decir, el presupuesto. Le asignó al instituto 120 millones de pesos y a los partidos políticos 215 millones de pesos. Entonces estamos hablando de 330 y tantos millones de pesos. En esta ocasión estamos hablando, dicho por el propio Ricardo, diputados, estamos hablando de que al instituto le aumenta más del 100% y a los partidos políticos 420 millones de pesos para hacer un total redondeado de 740 millones de pesos en el ramo electoral contra 330 y tantos en el año en curso. Oigan, ¿es esa austeridad? A ver, yo de entrada podría decirles que no, sin conocer el documento y haber tenido la posibilidad de revisarlo. Pero vale la pena hacer algunas acotaciones. El recurso que le llega a los partidos políticos, y ahí hay que ser muy sinceros, no lo decide el gobierno del Estado. Es un recurso que se decide en función de una fórmula que está contemplada en la ley y en la Constitución. Aquí el debate está hecho en base a votos, etcétera, etcétera. Aquí el problema es que en la reforma electoral que hicimos hace algunos meses aquí en el Congreso del Estado, algunos diputados, en el caso de Movimiento Ciudadano lo hicimos, y algunos otros diputados de algunos otros grupos parlamentarios,
presentamos algunas propuestas para disminuir los recursos a los partidos políticos. ¿Cuál fue el problema? Pues que naturalmente las dirigencias del PRI y la dirigencia del PAN se opusieron por todos los medios a la posibilidad de que en la ley modificáramos esa fórmula. Si la hubiéramos modificado, en este presupuesto obviamente se vería reflejado una disminución de recursos a los partidos políticos, pero como no estuvieron dispuestos los dirigentes del PRI y del PAN a hacer la modificación en la reforma electoral, por eso van a recibir ese dineral, y sobre todo en un año electoral, porque la ley contempla que no obstante que se recibe un dineral en todos los años, cuando es año electoral, todavía se les multiplica, si mal no recuerdo, por el 50%, es decir, les llega un dineral en esos años. No te sé decir desde el punto de vista del Instituto Electoral, porque no tengo los datos en la mano, porque no he tenido la capacidad de revisarlo. Bueno, sí, tienen más conocimiento ustedes, traen más datos ustedes, con todo y que digan que no lo conocen. No, si me lo permiten así rápidamente, el procedimiento legal, una vez que el Ejecutivo ingresa el trámite por ley que tiene que hacer en oficialía de partes y a través del presidente de la Junta, es ciertamente, como lo dijo el diputado Rodríguez, dar cuenta a la sesión, darle turno a la Comisión de Hacienda. La Hacienda nos convoca, yo sí soy parte de la Comisión de Hacienda, nos entrega el documento y cuando no nos lo entrega, pues ahí estamos pidiéndolo, ¿no? Porque son documentos muy densos, pero eso no justifica que no se entregue, por un lado. Y por el otro, la práctica parlamentaria, cuando menos aquí en Jalisco, no sé, en otros congresos locales, es de que independientemente de cuándo sesione el Pleno, de cuándo se dé cuenta, de cuándo se turne, de cuándo sesione la Comisión de Hacienda, se le entrega a los coordinadores de los grupos parlamentarios. ¿Eso para que estos, no, es una práctica parlamentaria. O sea, pero no está en un reglamento, no, ni en una práctica, es un hábito. Pues. Entonces ya los coordinadores hacen lo propio. Lo distribuyen, lo circulan a sus grupos parlamentarios, mínimo a sus diputados hacen lo propio con sus equipos de trabajo. Hoy no ha ocurrido, ciertamente se entregó el sábado por la noche, fue más temprano que el año pasado pasado fue a las 11:55, hoy ya bueno, yo creo que el Ejecutivo aplaudió y se sintió que fue muy oportuno, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, tiene mucho que ver el que 2015 es año electoral. Yo creo que a eso obedece, sin conocer los datos también, a eso obedece el que haya ese incremento, porque hay una partida adicional a los partidos políticos que le llaman de promoción del voto y que debe de ser considerada desde el diseño del presupuesto, ¿no? A ejercer en el año. Y por otro lado, termino con esto, don Marco, exactamente la parte que le corresponde al IEPC, ¿no? Que es únicamente cuando se justifica que tengan un presupuesto un tanto cuanto más sólido, no los otros años que no son electorales, pero sin tener conocimiento todavía de cifras, ¿no? Un comentario, una observación. Si el Instituto Nacional Electoral asumió absolutamente el control del proceso electoral en el país, ¿por qué el INE pues no apoquina y no dice aquí están los recursos? Porque se están duplicando. Porque la reforma venía amañada desde la Federación, desde el Congreso de la Unión. Aquí lo dijimos, ahí prácticamente todos los grupos parlamentarios. O sea, por un lado, al más puro estilo centralista, el INE atrae todos los órganos electorales estatales, pero por otro lado, dice cada estado se encargará de financiar de esto, o sea, los nombra, yo decido, pero ordena, yo decido, pero tú pagas. Entonces, bueno, pero eso ni siquiera lo hizo el Ejecutivo ni el Legislativo, eso ya venía en la Cámara pero eso no lo de Diputados en detalle todavía. ¿Cuánto les va a tocar a los partidos políticos? No, viene global, pero hay una fórmula, hay una fórmula, seguramente las dirigencias de los partidos sí empiezan a echar matemáticas, a hacer números, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué es lo que creo que debemos de cuidar en el próximo proceso de definición del presupuesto del gobierno del Estado de cara al 2015? Y en lo que todos tendríamos que estar atentos, los partidos políticos, obviamente, los medios de comunicación, los ciudadanos, es esta posibilidad de que en materia presupuestal se termine consolidando esta alianza de facto, alianza electoral, que ya se está anunciando entre el PRI y el PAN en Jalisco.
Y este dato es bien interesante. A ver. ¿Cómo que alianza electoral? Alianza electoral de facto. Miren, nosotros lo denunciamos el viernes de la semana pasada ante los medios de comunicación. Nosotros vemos de manera increíble un intento que se está dando en el Congreso del Estado por limpiar la cuenta pública del año 2009, año en el que fue presidente municipal Alfonso Petersen, y que, como todos ustedes saben, tuvo señalamientos de cargos por no comprobar adecuadamente su cuenta pública por más de 226 millones de pesos. El problema no es solamente que le hayan detectado esas fallas y le hayan hecho esos cargos por 226 millones de pesos. El problema es que el PRI ha implementado una estrategia burda en el Congreso del Estado a través de la Comisión de Vigilancia que preside el PRI para lavar esta cuenta pública. De lo que todo mundo nos quejamos, que no debemos ser los diputados, precisamente ese ejercicio se está haciendo en el Congreso del Estado. Una estrategia burda para lavar la cuenta pública. ¿Por qué? Porque el PRI quiere que al final de cuentas esa cuenta pública quede limpia, yéndose al Tribunal de lo Administrativo con alguna estrategia, que quede limpia esa cuenta pública. ¿Para qué? Pues para que Alfonso Petersen pueda ser candidato del PAN por la ciudad de Guadalajara, en esta estrategia que tiene el PRI, y que además lo dijeron públicamente en un evento del PAN. ¿Se acuerdan Morales Aceves que les dijo a los panistas, los necesitamos más vivos que nunca? Les dijo en un discurso, los panistas se pusieron a aplaudirle. Esa estrategia que tiene el PRI de fortalecer al PAN y con sus candidatos en el tema de Guadalajara y buscar que el PAN tenga no se termine muriendo en el próximo proceso electoral, nos preocupa a nosotros que termine vinculándose al proceso de definición del presupuesto del próximo año. Ricardo. ¿Eso qué implicaría? Implicaría que no nos van a dar ninguna oportunidad de revisar el presupuesto a los partidos políticos que no somos ni el PRI ni el PAN. Y entre ellos dos, seguramente en una mesa oscurita lo van a revisar. Supongo que por eso no nos lo han entregado. Bueno, vamos a hacer una pausa y me dices, pero debe haber procesos, debe haber partes, debe haber cosas que sí pueden hacer ustedes, ¿no? Pero la alianza viene... Teóricamente sí, en la práctica. Hacemos una pausa, esto es Cara a Cara, regresamos. Y no...